justamente la cándida es una levadura que habita en nuestro cuerpo de manera natural. ¿Qué lo causa? Se dice que por lo menos 1 de cada 3 personas tiene signos y síntomas de candidiasis y aún no lo sabe. ¿Cómo sé que tengo? ¿Cómo me lo diagnostico? El 90% de los pacientes a los que yo les someto prueba de sensibilidad tienen cándida. Y también algo importante de la cándida es que la cándida está súper relacionada con los desbalances hormonales. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. La microbiota o flora intestinal está compuesta alrededor, estudios dicen, por más de 100 billones de microorganismos. En sí se estima que este número supera 10 veces más las células de todo nuestro cuerpo. El episodio de hoy está dirigido a uno de esos patógenos que si se aumenta su población, puede llegar a causar muchos estragos en nuestra salud y es la cándida. No podíamos tener mejor invitada para este tema que mi querida Ale Toledo. Ay, Glad, muchas gracias. No, de nada, estoy muy emocionada de tenerte. Creo que ambas compartimos muchas cosas, sobre todo hablando de salud, de toda la salud intestinal que es indispensable en la salud del de ser todo humano. El ser humano. Prácticamente es la población que nos regula. Es todo. Justamente. Pero te quiero ceder la palabra y antes lo que le vamos a preguntar como primer para arrancar es ¿qué es la cándida? Ok, bueno, pues justamente dijiste algo muy importante. La microbiota es toda esta ecología que está recubriendo nuestro cuerpo y son microorganismos vivos. Es como una jungla interior que tenemos que está regulada o está más bien, compuesta por microorganismos de 3 tipos. 1 son los microorganismos benéficos, que justamente son los probióticos. 2 son los microorganismos como patógenos, que justamente ahí es donde entra la cándida. Y 3 están los microorganismos transitorios, que justamente es toda la microbiota que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, bien sabes que una planta no se mueve, pero el ser humano está dándose vueltas por todos lados y mientras vamos teniendo contacto con más personas y vamos teniendo contacto con más ambientes, pues vamos obteniendo también esta flora. Y justamente la cándida es una levadura que habita en nuestro cuerpo de manera natural. El primer contacto del ser humano con la cándida se da justamente en el momento del nacimiento, cuando nacen por parto vaginal los bebés. Por eso es súper importante que los bebés, ¿no? y los partos sean naturales, porque justamente nuestro sistema inmunitario está, digamos que desde cero cuando estamos en la bolsa amniótica, y en el momento que cruzamos el canal vaginal obtenemos toda esta microbiota que va a fortalecer y le va a dar como va a fortalecer nuestro sistema inmunitario y le va a dar como todas las indicaciones a nuestras células de cómo defendernos ante el ambiente que vamos a salir, ¿no? y que vamos a descubrir. Entonces la cándida principalmente se obtiene de la parte vaginal de la madre, y es una levadura que tiene funciones increíbles en el cuerpo humano. Pero justamente, como tú lo dijiste, forma parte de la microbiota que es patógena. Okay. Como cualquier otro microorganismo, cuando sale fuera de su balance, es decir, cuando crece, cuando lo alimentamos, cuando empieza a ganarle la batalla a los microorganismos benéficos, ahí es cuando empieza a generar estragos en la salud. Y bueno, pues se dice que la microbiota principalmente tiene que estar más o menos conformada por un 80% de microorganismos buenos. Okay. Y un 20% de microorganismos patógenos. Y la cándida más o menos tiene que estar en ese porcentaje. Pero la cándida empieza a generar estragos justamente cuando empieza a salir de este 20%. Es una de las como padecimientos, sobrecrecimientos o parte de las disbiosis más importantes en el cuerpo humano, porque de hecho se dice que por lo menos 1 de cada 3 personas tiene signos y síntomas de candidiasis y aún no lo sabe. Está duro el dato. Mira, yo leí, la Clínica Mayo dice o lo refiere, se enfoca un poco más, y lo dice la Clínica Mayo, que fue algo que me gustó, que la medicina más enfocada, la medicina funcional integrativa es la que se encarga de estudiar un poco más. Muchos gastros ya se meten un poco más, pero como que ahorita está un poco más inclinada hacia la medicina funcional. Y lo llaman el síndrome de la levadura, ¿no? Está poco estudiada, que es algo triste. No hay tantos datos epidemiológicos, pero se sabe que existe. Pero aparte está poco estudiada, entre comillas, porque Hipócrates, o sea, desde la época de Hipócrates, que fue justamente en el siglo V y IV antes de Cristo, Hipócrates ya hablaba justamente de lo que era la cándida, ¿sabes? O sea, él ya le había puesto nombre y se había dado cuenta que las aftas blancas de la boca estaban relacionadas con un sobrecrecimiento de un hongo.
¿no? Por eso es que se les llama aftas, porque él ya les había puesto este nombre. Entonces, ahí hay un chorro de estudios que van cambiándole el nombre a la cándida, ¿no? Porque han tenido otros nombres antes y se empiezan a dar cuenta de la injerencia que tiene justamente este bichito, por así llamarlo, esta levadura, que es una levadura amistosa, pero cuando crece se convierte en un hongo oportunista, tiene en el alcance del cuerpo humano. Sí. Entonces, hay poca investigación, pero la realidad es que más bien creo que la medicina está enfocada en tratar síntomas y no en quitar los problemas de origen. Entonces, como que de repente cuando una persona llega a lo mejor con una fatiga, con ansiedad por cosas dulces, cuando llega con problemas digestivos, ¿no? Pues nadie pregunta como, ay, pues hay de tener cándida. No, o sea, lo primero que se piensa es darle un fármaco para quitar el signo, sí. Pero muchas veces ese mismo fármaco está generando que el sobrecrecimiento de la cándida siga acelerándose, ¿no? Entonces, creo que información hay, ¿no? Pero más bien la medicina no está tan enfocada en tratar el problema de raíz, sino más bien enfocándose totalmente en los síntomas. Y algo que dices muy importante, en síntomas y enfermedades, porque una de las dos complicaciones que puede llegar a tener el cuerpo con esta sobrepoblación de cándida es colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Se enfocan en tratar estas dos, pero hay muchos estudios o la gente mejora mucho cuando empiezan de tratamiento base de cándida, que podría ser lo que les esté ocasionando esto, justamente. ¿No? Ahora, importante dato, cándida y candidiasis. ¿Cuál es la diferencia? Ok, bueno, la cándida, como ya dijimos, es esta levadura que forma parte de la familia de Saccharomyces. Es una levadura benéfica que tiene funciones importantes en el cuerpo y es importante mencionarlo. La cándida ayuda a digerir ciertos carbohidratos o los residuos de carbohidratos que no consumimos. La cándida ayuda a limpiar el cuerpo de metales pesados. La cándida ayuda justamente a absorber otros nutrientes y otros minerales. Y eso es la cándida. Mientras esté en armonía con nuestra microbiota, va a ser súper saludable tenerla en el cuerpo. El punto es cuando se da este sobrecrecimiento. Ahorita hablamos de las causas, pero cuando la cándida sobrecrece más de lo normal, es cuando puede generar una infección que se conoce como candidiasis. Ahora, obviamente, como cualquier otra patología o cualquier otro padecimiento, la cándida no es que crece y tienes candidiasis, ¿no? O sea, es una sobrepoblación que vas generando por años, un desequilibrio en tu microbiota, una disbiosis intestinal muy importante, hasta que de repente puede generar una infección. ¿Cuándo se habla de que ya hay una infección? Cuando la cándida ya fue parte de que ya dañó la pared del intestino, ¿no? Todas las vellosidades del intestino, ya cruzó la parte intestinal y entonces puede llegar al torrente sanguíneo y entonces ya se puede ver en las mucosas, ¿no? O sea, ya se puede ver, por ejemplo, en la boca, ya lo puedes ver en un pie de atleta, ya la puedes ver en unos rashes en la piel, ¿no? O sea, ahí ya genera una infección. De hecho, se dice que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos de infecciones nocosomiales. ¿Esto qué significa? Que es una infección adversa cuando hay una persona que está internada, ¿no? O sea, es como el efecto secundario de haber estado internada porque el sistema inmune se deprime, ¿no? Entonces, a veces no tienes que llegar a la candidiasis para tener una sobrepoblación de cándida en el intestino y puedes empezar a tener síntomas desde antes de que hay un sobrecrecimiento de cándida, que ya tienes una disbiosis muy marcada y si tú permites que esto se siga avanzando es cuando se genera esta infección. Ahora, quiero hacer un paréntesis antes de entrar a los síntomas. Y quiero que nos digas, te lo voy a dejar a ti, ¿cuál es la diferencia entre una simbiosis y una disbiosis? Porque estamos hablando mucho de disbiosis y cabe nada más para que sepan exactamente cuál es la diferencia y uno armonía y otro no tan armonía. Justo, la simbiosis es justamente esto, cuando hay un equilibrio entre la microbiota y esta ecología que nos habita, que es tener el 80% de los buenos y el 20% de los malos. Y entonces estos microorganismos están trabajando entre ellos, creando un ambiente ideal, exactamente, y armónico para nuestra salud. Y una disbiosis es justamente cuando se rompe este balance entre la microbiota buena y la microbiota patógena y la transitoria, ¿no? Y entonces justamente ahí es cuando los patógenos comienzan a crecer. Ahorita estamos enfocándonos en la cándida, pero pueden crecer millones de patógenos más en el cuerpo y entonces esto va generando que nuestras células ya no tengan las indicaciones necesarias que la microbiota benéfica da para que el cuerpo pueda funcionar de manera puntual y pues digamos que en balance. Sí, que puede haber de muchos patógenos, también esta disbiosis puede ser de muchos y a veces ocasionando un poco también de SIBO, que es sobrepoblación intestinal bacteriana, que también ya está muy estudiada ahorita, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en la cándida, luego la vamos a invitar para hablar de otras bacterias, pero este capítulo es de la cándida. Ahora sí,
Síntomas. ¿Cómo yo sé si empiezo a percibir o empiezo a tener, cómo podemos diagnosticar esta cándida? Ok, ¿cuáles son los síntomas principales de la cándida? Yo creo que te empiezas a dar cuenta justamente cuando empiezas a tener temas digestivos. Creo que ese puede ser uno de los primeros puntos para entender que algo no está bien, ¿no? Ahora, eso puede ser un punto importante cuando hay gases, cuando hay distensión abdominal. La distensión abdominal es súper común en la cándida. Cuando tienes ansiedad por carbohidrato, de que no puedes frenar así de, se te antoja la tortilla, pero se te antoja el pan, pero se te antoja el dulcecito, ¿no? O sea, no puedes parar de comer dulce y siempre tienes el antojito terminando de comer por el dulcecito. Y otro de los signos importantes de que hay un sobrecrecimiento de cándida es justamente una infección vaginal, ¿no? Creo que también vale la pena ahorita mencionar en dónde se ubica para que vean por qué el alcance, ¿no? Pero cuando tienes infecciones vaginales, cuando tenemos infecciones de vías urinarias, cuando tenemos flujo vaginal que tal vez es verdoso, que tal vez es blanquecino. Sí. De hecho, justamente albicans significa como tejido o mucosa o moco blanco que no es brillante y es mate. Entonces, cuando veamos un moquito blanco en alguna parte de nuestro cuerpo, nos está hablando de que posiblemente hay un sobrecrecimiento de cándida. Cuando vemos en la lengua, seguramente te has dado cuenta cuando te despiertas, muchas personas se despiertan con una natilla blanca en la lengua, ¿no? Entonces, esta natilla blanca también habla de que posiblemente haya cándida. Y bueno, hay millones de signos y síntomas más. O sea, la cándida ya crecida a niveles más elevados puede generar pérdida de memoria, puede generar dolor muscular, puede generar rashes en el cuerpo, eczema, acné. La cándida puede generar, ¿qué otra cosa puede generar? ¿Cómo se llama esto? Como que dolor articular. Dolor articular, pero más bien como que conscientes que como si tuvieras rigidez. Sí, rigidez en las articulaciones, justamente. Y también algo importante de la cándida es que la cándida está súper relacionada con los desbalances hormonales. Totalmente. O sea, la cándida es uno de los principales patógenos que secuestra minerales indispensables para la función hormonal. La cándida se alimenta principalmente de selenio, de zinc, de vitamina D. Y algo súper importante es que produce, una vez que crece en el intestino, una enzima que se llama tiaminasa. Esta enzima justamente lo que hace es que, digamos que absorbe o rompe la acción de la vitamina B1. Entonces justamente hace que los niveles de vitamina B disminuyan. Esto le pega al sistema nervioso central, por eso las personas también pueden tener confusión, por eso las personas pueden generar ansiedad. Y la cándida pues libera micotoxinas. O sea, la cándida, algo importante de este levadura es que cuando se vuelve un hongo oportunista tiene la capacidad de pegarse en todas las mucosas del cuerpo. Sí. Naturalmente la cándida habita en todas las mucosas, Gladys. Sí. O sea, habita en la piel, habita en la boca, habita en el intestino y en la parte vaginal en el caso de las mujeres. Entonces, cuando la cándida ya se vuelve un hongo oportunista, tiene esta capacidad de pegarse, lastima, ¿cómo se llama? Toda la mucosa intestinal puede cruzar, ahí es cuando ya genera esta infección, pero la cándida, pues ahí es en ese momento cuando está en la parte intestinal cuando se roba todos estos minerales y estos nutrientes, y entonces puede generar hasta desbalances hormonales. De hecho está muy relacionada, hay muchos artículos que hablan de la relación de cándida con Hashimoto, cándida con tiroides, y bueno, ¿cuántas personas hoy en día con Hashimoto o con un hipotiroidismo no tienen problemas intestinales? ¿No? La mayor parte, yo creo que de los problemas hormonales comienzan en el intestino. Si yo, siempre que llega una paciente que tiene algún desbalance hormonal o que tiene algún problema tiroideo, lo primero que le pregunto es ¿cómo va tu digestión? Tengo estreñimiento, tengo gastritis, tengo colitis, tienen todas las itis en el sistema digestivo y fue con lo primero que empezaron. ¿Sabes? Y es algo muy importante porque los dos detonantes de los disfunciones hormonales, como tú ya lo sabes, es justamente la falta de minerales, la falta de nutrientes y obviamente el estrés. Entonces, claro, se junta. Si tienes ahí un patógeno que está obteniendo estos nutrientes y además de todo esto, se me pasó contarles hace ratito, la cándida se come estos nutrientes, genera un metabolismo y libera toxinas, libera micotoxinas. Se conocen alrededor de 80 micotoxinas que está generando la cándida una vez que se está alimentando de tus nutrientes a costa de ti, y que estas micotoxinas viajan en la linfa, viajan en el cuerpo y están generando desequilibrios. Uno de los principales residuos que genera la cándida o sus productos es el acetaldehído. Y el acetaldehído justamente es un producto del alcohol. Así como cuando tomas, que te sientes cruda al día siguiente, ¿no? Sí.
justamente la cándida puede generar la misma sintomatología. Hay personas que se levantan y dicen, "Ay, como que me pesa la cabeza, como que me siento media cruda". Por eso les duele la cabeza también. Justamente porque estás generando este subproducto todo el tiempo que está viajando en tu linfa constantemente, y el acetaldehído en porciones grandes, ya cuando lo estás sobreproduciendo, genera también la sobreproducción de adrenalina. Y esto al mismo tiempo está generado, o sea, está linkado al cortisol. Sí, entonces, obviamente es un ciclo vicioso. No, y el estrés aumenta también. O sea, de hecho, una de las causas también de este cambio en nuestra población puede ser, o sea, bacteriana, obviamente, puede ser también el estrés, ¿no? O sea, el estrés en el intestino causa muchísimos estragos, más el hábito, más el más sueño, más, ¿no? Entonces, es algo que, pues, es un círculo vicioso. Completamente. ¿No? Ahora, ¿qué lo causa? Ok. ¿Qué causa el crecimiento de la cándida? Creo que muchísimos factores, pero dijiste uno muy importante que creo que todo el mundo padece, que justamente es el estrés, ¿no? Sí. O sea, vivimos en una vida súper agitada. Entonces, el estrés es uno de los factores importantes que predispone al sistema inmunitario, es decir, lo debilita. Sí. Y un sistema inmunitario debilitado abre la puerta para que los patógenos crezcan. Ese es, digamos, que es como, pues estás débil, no te preocupes, aquí es donde yo puedo proliferar. Claro. El estrés es uno de los primeros detonantes. La dieta actual es uno de los detonantes importantísimos para la cándida. Justamente, ¿por qué? Porque para que nuestra microbiota se mantenga estable necesitamos tener muchos microorganismos vivos. Y los microorganismos vivos, los buenos microorganismos están en los alimentos vivos, naturales, claro, en los alimentos crudos, en las vegetales, en las frutas, en los granos, en las semillas, ¿no? Y es prácticamente lo que la mayor parte de las personas no consumimos. Estamos alimentadas a base de alimentos procesados, claro, con altas cantidades de azúcar, que tienen muchísimos químicos y fertilizantes. Entonces, esto evidentemente genera que los buenos pues vayan disminuyendo. Y entonces estos son oportunistas. Si tú me das espacio, yo llego y me planto por ahí. Otro punto importante también es justamente el consumo habitual de estos medicamentos, los antibióticos. Perdón. De los antibióticos. Justamente los antibióticos lo que hacen es lo mismo. Le pueden pegar a la bacteria que quieren, pero no son selectivos, ¿no? Le pegan a toda tu microbiota. Entonces, el estar consumiendo antibiótico de forma constante lo que hace es que también debilita el sistema inmunitario y arrasa con tu microbiota buena. Analgésicos también. Justamente. La píldora anticonceptiva es otro de los fármacos que también genera sobrecrecimiento de la cándida. Y un dato importantísimo que encontré, que me parece muy, muy bonito compartir, es el agua que tomamos. Sí. El agua que estamos tomando casualmente en botellas de plástico, ¿no? En agua que no es realmente agua alcalina o que no está pasada por un filtro, que está mineralizada, tiene cloro. Sí. Y tiene muchos fertilizantes y tiene muchos químicos que van arrasando con nuestra microbiota. No, y las botellas con calor. Y además tienen metales pesados. ¿Cuánto pasan? O sea, se dice que el 92% de la población mundial tiene está infectado, contaminado por BPA. Entonces, el plástico, que es uno de los que mayor tiene, imagínate tú todas las botellas de plástico que transportas en calor, cambios de temperatura, y luego llegan a ti y tú también la tomas, o dejas tu botella de agua en una botella de plástico en el coche, claro, con el calor, es un brote también. Entonces, todo es un continuo, ¿no? Consumo de metales pesados, que evidentemente hay metales pesados en muchas cosas de las que estamos tocando constantemente, que estamos consumiendo, y pues acuérdense que la cándida se alimenta de metales pesados. Entonces, si tú le metes un metal pesado, pues la cándida, tú me estás alimentando, pues obviamente yo sigo creciendo. Entonces, estos son como de los puntos importantes que generan que la cándida crezca, como el consumo de fármacos, la alimentación alta en azúcar, el tipo de agua que estamos consumiendo, y prácticamente el estrés, claro, ¿no? O sea, padecimientos que debilitan al sistema inmunitario también es una condición. O sea, no sabemos qué fue primero, si la disbiosis, es decir, que haya un sobrecrecimiento de cándida antes, o primero la condición, pero muchas condiciones como fibromialgia, muchas condiciones inmunitarias, ¿no? Todas las condiciones inmunitarias, Hashimoto, lupus, incluso los cánceres, se han encontrado que hay estudios que mencionan que estas partes del cáncer que pueden sacar del cuerpo están llenas de cándida. Entonces, hay un sobrecrecimiento de cándida en todas estas patologías, y es muy importante ir al origen, empezar a tratar todos los problemas desde el intestino, porque justamente la cándida es como una gemita chiquita, ¿no? Cuando está en su fase buena, va creciendo
y haz de cuenta que puede cambiar su morfología. Sí. O sea, le van saliendo como que 2 gemitas, ¿no? Y de repente ya tiene hifas. Y estas hifas son justo como tentaculitos que se van intercalando entre las células. O sea, es una cosa de verdad mágica, sí. ¿No? O sea, es una cosa que se va intercalando entre las células, entonces se va apoderando de todas tus epitelios, ¿no? Y pues literal, es como un modo de una tortilla. Sí. Literal. Sí, literal, lo explicaste perfecto. Ahora, es importante también que les comentes, o sea, sí, la alimentación que tiene que ser viva, pero tiene que ser una alimentación súper con mucha diversidad. Definitivamente, eso es algo que siempre les menciono a todos los pacientes. O sea, no es claro. huevo, o sea, es tener variedad porque hay que nutrir todos esos bichitos del intestino, pero necesitan de todos los nutrientes, yo siempre les digo, vivo de todos los colores y de todos los sabores. Y algo muy importante, Glad, que justo dijiste al principio, es la cantidad de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. Entonces, imagínate la cantidad y la diversidad de microorganismos que hay. En una lechuga se han encontrado alrededor de 100,000 millones de microorganismos diferentes. Entonces, en una lechuga, ¿sabes? Entonces, si tú toda la vida estás comiendo lo que no te está aportando nada, pues evidentemente tu cuerpo no va a tener la diversidad que tenemos. Claro. Y ahorita la gente se enfoca en, me meto el probiótico y ya, con eso lo logro. No, y a ver, ¿qué tal? Luego les cae peor. Y acuérdate que pueden sobrepoblar. Los suplementos de probióticos tienen cierto número de cepas. Sí. O sea, no tienen tantísimas cepas que nuestro cuerpo necesita para funcionar. No, claro, a ver, estamos hablando de el sistema digestivo tiene 300 metros cuadrados. Se dice que es la cancha de tenis. O sea, no estás alimentando cualquier cosa. Sí, justo. ¿No? Si lo abres tal cual, es una cancha de tenis. Oye, ¿cómo sé que tengo? ¿Cómo me lo diagnostico? Ok. Uno, primero por los síntomas, ¿no? Y es importante ver qué síntomas tienes. Si ya tomaste fármacos para, la distensión abdominal, pero si la colitis, pero las infecciones vaginales y las infecciones son recurrentes y de repente tienes caspa y por más que ya fuiste con todo el mundo y tienes acné y nada más no lo logras, lo primero que tienes que checar siempre es intestino. Ok. ¿No? Es como la parte más importante. No vas a llegar con un médico convencional y te va a decir, bienvenida, tienes cándida. No, para eso hay que hacer pruebas, ¿no? O sea, eso definitivamente. Obviamente hay que ver todo el panorama, ves al paciente, la sintomatología y una vez que ya dices, por aquí no me cuadra, entonces tomamos pruebas. Yo lo que hago es una prueba prácticamente de sensibilidad y en la prueba de sensibilidad viene justamente el indicador de cándida y es una prueba donde mide la reacción inmunológica. O sea, no hay manera todavía, hasta donde yo sé, de medir la cantidad de cándidas que hay en el cuerpo. No, nada más te marca si hay o no. Pero justamente como la cándida es una levadura amistosa para el cuerpo, cuando crece el sistema inmunitario ya la reconoce como algo tóxico. Entonces, cuando tu sistema inmunitario ya está atacando a la cándida es porque la sobrepoblación de cándida ya es enorme, ¿no? Entonces, justamente para esto sirve esta prueba, para ver a qué nivel está la cándida y empezar a atacarla. Ok, ¿qué pasa si no la trato? ¿Qué pasa si no la tratas? Pues justamente como te digo, empiezas como que con síntomas, poquitos, hasta que puedas tener una candidiasis, que hay personas que ya llegan con candidiasis muy avanzadas y no es lo mismo tratar, siempre digo, ni en esto ni en cualquier padecimiento, no es lo mismo tratar cuando estás al principio que nada. Cuando estás ya en el padecimiento. Nunca. O sea, como que regresar el padecimiento a su lugar es muy complejo. Entonces, cuando empieces a notar que tienes estos síntomas, pues es momento de poner atención al intestino. A lo mejor no hay una sobrepoblación de cándida, ¿no? Pero, por ejemplo, el 90% de los pacientes a los que yo les someto a prueba de sensibilidad tienen cándida. O sea, es un número altísimo. Sí. No, difícilmente a un paciente que le haga una prueba de sensibilidad no le trato cándida. No, sí está duro. O sea, es súper importante empezar por ahí. No, claro, y más si ya estás teniendo un síntoma en manifiesto, o sea, de que te sientes mal, claro, hay que tratarlo. Bien o no, vale la pena saber si sí existe este honguito o no. Ahora, ¿cómo lo trato? Eso es lo más interesante de todo. Es un tratamiento, yo creo que es un tratamiento... que a nadie le gusta. No quiero decir difícil porque no es la palabra. Es un tratamiento complejo, definitivamente, porque no complejo porque no porque sea complejo el tratamiento, sino porque realmente te saca de tu zona de confort. Sí. Obviamente, como en cualquier patología y en cualquier padecimiento y en cualquier cosa, para poder salir de donde estás, pues tienes que agarrar otro caminito, ¿no? Entonces, si tú eres la persona que está comiendo todo el tiempo azúcar, el panecito, el alcohol genera muchísimo crecimiento de cándida, los lácteos también. Entonces, pues lo que hacemos es una dieta específica para quitarle el sustrato a la cándida, es decir, para que la cándida no tenga alimento y al mismo tiempo se le da soporte al intestino, ¿no? O sea, vamos reparando toda la mucosa intestinal, al mismo tiempo vamos reparando y recolonizando el intestino.
Y pues evidentemente apoyamos a este sistema con suplementos naturales para combatirla, ¿no? O sea, hay ciertos suplementos, el ajo, por ejemplo, es uno de los que la cándida no quiere nada. El orégano. La cúrcuma. La semilla de toronja. ¿Sí? El té de palo de arco, ¿no? O sea, pero evidentemente hay que dar todo un proceso, porque yo tengo pacientes que de repente es como, pues ya, mira, yo me tomo el suplemento y ya. El suplemento no es mágico. No, nunca. ¿No? O sea, sí, es algo que yo peleo, o sea, jamás. El suplemento no hace la chamba por ti. Entonces, si tú no das el suplemento de la mano de cambiar el ambiente donde está sobrecreciendo la población de cándida, pues difícilmente vas a combatirla. Sí, porque al final tú estás generando ese ambiente. Así es. Continuamente y continuamente. Y acuérdense que para cambios hay que generar cambios. Definitivamente. Si tú cambias, todo cambia. Total. No, o sea, de verdad es algo que yo, mira, no es que... A ver, mejor te la voy a replantear con otra pregunta. ¿Regresa la cándida? Más bien, ya hice mi dieta, todo perfecto. Ale me dice, Gladys, ¿estás libre de cándida? ¿Regresa? Ahora, ojo, no estamos libres de cándida nunca, porque la cándida siempre va a ser parte de tu microbiota. Bueno, más bien, está en buena cantidad. Exactamente, a su proporción. La regresamos a su punto. Sí. Una vez que la pudimos regresar a su proporción adecuada, tú lo vas a notar en cómo te sientes, ¿no? Y en cómo exactamente, en tu energía, en cómo ya no sé. A mí los pacientes me dicen, es que ya no se me antoja el pan, o sea, lo quiero comer, pero lo veo y digo, ya no, o sea, ya no sé ni qué comer porque ya no se me antoja lo dulce. Sí puede llegar a pasar. O sea, es real y esto es la normalidad. O sea, yo siempre digo, si traes un antojo, algo no está bien. O sea, imagínate al hombre de la caverna. No, hombre, pues sí se me antojan unos esquites. O sea, no, pues el hombre de la caverna no tenía antojos porque obviamente iba comiendo de lo que la naturaleza le brindaba. Entonces, si hay antojos es porque definitivamente algo en tu microbiota no está mal. Y así como esto se llama, no eres tú, son tus hormonas, aquí no eres tú, es tu microbiota. O sea, tu microbiota está generando que tú estés consumiendo todo el tiempo este carbohidrato. Y entonces, una vez que ya la regresamos a su punto normal, si tú vuelves a tus hábitos anteriores, la cándida vuelve a crecer. O sea, claro, porque vuelves a salirlo. Claro. Bueno, más bien a sacarlo como de esa parte. Oye, pero a ver, o sea, por ejemplo, porque esto me lo van a preguntar. Si ya estoy perfecta, mi digestión, toda la parte de mi microbiota está armonizada, si de repente me echo unos vinos un fin de semana, no pasa nada, estoy haciendo un equilibrio. Definitivamente. Porque eso me lo van a preguntar. Claro. O si de repente voy a sacar el pecado, pero no saben cómo me gusta. Para los que ya me conocen saben que me gusta. Si como una pizza, no pasa nada. No, definitivamente no, pero creo que tiene que haber un balance obviamente en la comida. Totalmente. Yo lo que hago al final, una vez que terminé el tratamiento con mis pacientes, les introduzco los carbohidratos y les dejo, ¿cómo decirte? Los carbohidratos de cierta manera donde no los incluyan todos los días, pero que sí los puedan consumir, ¿no? O sea, claramente no es que no puedas comer carbohidrato, pero sí es importante que vayas eligiendo en el momento en el que lo vas a tomar y cuándo elegirlo. Incluso, por ejemplo, la cándida puede sobrecrecer en ciertos momentos, en condiciones específicas de la mujer, solamente en las mujeres porque cambian las células endometriales. Sí. Por ejemplo, en tus últimas semanas de tu periodo menstrual vas a tener más proliferación de cándida. En el embarazo eres más propensa a tener una proliferación de cándida. Entonces, justamente es encontrar el punto en donde estás parada, qué tenemos que hacer, ¿no? Y cómo elegir el alimento para que no estés lastimando constantemente tu microbiota. A ver, y eso se los digo mucho, o sea, es literal, días de ingesta por días de limpieza. Así es. O sea, en todo. Y hasta incluso que siempre me dicen, es que diario como papaya. Ya sabes, o sea, lo entiendo, porque hay gente que tiene ese hábito, pero a veces les digo, cambia. O sea, dale a tu organismo otras cosas para que también vayas generando una buena microbiota. Y la microbiota y también para que le des los minerales al cuerpo que necesita. Eso O sea, sí. Imagínate, ahorita estamos hablando de algo tan rudo como la candidiasis, pero si hablamos de que el 90% de los pacientes o 1 de cada 3 personas puede tener síntomas de sobrecrecimiento de cándida, seguramente tú lo tienes, ¿no? O sea, seguramente los que nos están escuchando tienen sobrecrecimiento. Entonces, si tú solamente comes la papaya, pues estás dándole a tu cuerpo, pues, 3 bacterias o no sé cuántas bacterias vengan en la papaya. Sí. ¿No? Y al mismo tiempo, los minerales que vienen en la papaya no son todos los que tu cuerpo necesita. Y si la cándida ya te está secuestrando minerales, o sea, desde ahí ya estás teniendo una falta de minerales. Sí. Entonces, si tú no los repones, pues evidentemente vas a generar una falta de minerales. Obviamente no de la noche a la mañana, pero es algo crónico que de repente, ¡pum!, ¿cómo que ya no tengo minerales? Y entonces ahora ya tengo hipotiroidismo. Sí. Y ahora ya tengo un desbalance hormonal. Y ahora ya tengo tal, justamente porque es una pelotita de nieve. Se va haciendo hasta que se vuelve un problema. Oye, si yo te pido 5 consejos como
hablando en general de este tema, ¿qué nos regalarías? Ok, 5 consejos. Primero, definitivamente en cada una de las condiciones que existe, yo creo que algo que me apasiona, he encontrado en el camino, es que el intestino siempre está comprometido, ¿no? Entonces es muy importante poner atención a la salud de tu intestino. Si el intestino habla es porque algo no está bien, es importante poner atención. 2, recordar que somos más microorganismos vivos que células. Entonces tu microbiota sí importa y todo lo que le des a tu cuerpo, lo que te untas, lo que comes, lo que hueles, está importando cada día y eso está favoreciendo el crecimiento de tu microbiota. Si volvemos al mismo punto, la alimentación es básica, ¿no? Y justamente variar tus alimentos, no comer siempre lo mismo, va a garantizar que tengas todos los minerales que tu cuerpo necesita, va a garantizar que estés nutriendo al mismo tiempo tu microbiota y que puedas mantener un estado de salud mucho más óptimo. ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir? Prácticamente también, justo lo que te decía, el punto del ambiente en el que te estás desarrollando, ¿no? O sea, si no te sientes cómodo, si te sientes mal, si el tracto digestivo no está funcionando como debería, estás cansado, tienes ansiedad por carbohidratos, es importante también que le des un descanso a tu cuerpo. O sea, el estrés es uno de los detonantes más importantes para que el cuerpo se desregule. Y por último, tener un poquito de paciencia, porque muchas veces cuando nos sentimos mal, lo que necesita el cuerpo es frenar, ¿sabes? Es para. Necesito que frenes para que veamos hacia dónde vamos. Y lo primero que hacemos cuando nos sentimos mal es tapar el sol con un dedo. Y esto se vuelve un problema mucho más grande. Entonces, creo que esos serían los puntos más importantes. Poder sanar al cuerpo requiere de paciencia y requiere de constancia. Y en cualquier condición y bajo cualquier circunstancia. Entonces, si tú quieres tener un cuerpo saludable, un cuerpo con bienestar por mucho más tiempo, tienes que darle al cuerpo lo que necesita, crearle un ambiente restaurador y reparativo para que el cuerpo pueda darte esa energía, pueda mantenerse saludable y pueda funcionar como tiene que funcionar por muchos años. ¿Es porque le invitamos? ¿Qué tal? Oye, hemos llegado al final de este episodio, pero la vamos a volver a invitar. De verdad, síganos en nuestras redes sociales, estuvo padrísimo. Gracias, de verdad. De verdad, me encantó tenerte aquí. Bye. Bye.